damos, Señor, porque tú nos has llevado a tener ese tiempo de reunión para aprender de tu palabra, Señor, ponerla por obra para que esté sembrada en nuestros corazones. Señor, te agradecemos porque tú nos das ese entendimiento. De gracia hemos recibido, de gracia damos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea tu palabra la que prevalezca y no la del hombre, Señor, y sea tu voz la que sea escuchada por tus ovejas. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentados, por favor. ¿Entendieron todos lo que decía el Shaddai? Sí, bueno, no, hay palabras que no conocíamos, ¿verdad? Las que hablabas la semana pasada. Ok, bien. Decíamos la semana pasada que el nombre que tiene cada persona es importante, pero bueno, ya en la actualidad los padres, sobre todo de familia, ya no le dan esa relevancia que tenía hace unos años de poder escoger con cuidado el nombre que le ponen a sus hijos. Y a veces nos encontramos con cosas tan incoherentes. En algunas regiones del país vemos que inclusive al desconocer el significado de las palabras o de lo que escucha la gente, le ponen nombres a sus hijos sin saber qué significa. Y a veces nos encontramos con gente que tiene nombre de un jugo increíble, pero es cierto, Conocí a un vecino que a su hija le puso Jumex. Cuando lo escuchaba yo pensaba que era broma, y no, así se llamaba, la niña se llamaba Jumex. Qué cosa tan ilógica y irresponsable, ¿no? O jovencitos que tienen nombres de coches, no sé, por ahí recuerden, ¿no? Algún nombre. Anif de la Red. Ajá. Fíjense. Porque así dice en el calendario de aniversario de la Revolución. Sí, en serio, y es el 20 de noviembre y así le pusieron Anif de la Red. Y así, pero fíjense que para Dios el nombre de una persona es muy, muy importante. Y vemos inclusive a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo, cómo Dios, inclusive a algunas personas les cambió el nombre. Por ejemplo, a Abraham le cambió el nombre a Abraham. A su esposa Sara también, Sarai, le cambió el nombre. El Señor Jesucristo a Pedro, Simón, Josefas, y le puso por nombre Pedro. ¿Ustedes saben qué nombre vamos a tener allá arriba? No sabemos. No sabemos, pero nos va a cambiar el nombre. Pero bueno, veíamos que el nombre para Dios es algo muy importante. Y así, a lo largo de los pasajes, vemos también personajes en la historia, en el Antiguo Testamento, que algo que Dios les había revelado, y entonces les ponían un nombre que hiciera alusión a eso que Dios les había revelado, ¿verdad? Y entonces Dios va cambiando el nombre, y para Él es muy, muy importante, porque el nombre revela, o debería revelar, alguna característica o forma de ser de la persona, ¿sí? No por eso en balde encontramos, acuérdense, cómo le dijo el ángel que se le apareció a María, que le tendría que poner por nombre al bebé que iba a nacer en su vientre y que había sido engendrado del Espíritu Santo. ¿Cómo le tendría que nombrar? Jesús. Pero ¿por qué en la profecía, en Isaías, dice el profeta que iba a ser llamado Emmanuel? Y entonces alguien pudiera decir, ya ves cómo si se contradice la palabra, porque en la profecía dice que se tendría que llamar Emmanuel, y en el Nuevo Testamento le dice el ángel a María y a José que le tienen que poner por nombre Jesús. Es el bienvenido. Jesús tiene una raíz, en hebreo es Yahshua o Yeshua, y significa Jehová salva. Entonces está haciendo alusión al propósito por el cual Él venía en forma humana a este mundo. Ese era el propósito, por eso el nombre es Jesús. Pero ¿por qué hacía alusión el profeta a un nombre, Emmanuel, que traducido dice la palabra es Dios con nosotros? Y literalmente estaba diciendo que Dios estaba en medio de nosotros en ese entonces. Entonces, cada nombre revela algo. ¿Y cómo se vino a conocer el nombre de Dios a la gente?
Obviamente nadie lo conocía, entonces él se tenía que presentar. ¿Alguien sabe, por cierto, cómo se llama nuestra congregación? Ahí está. Jesucristo, fiel y verdadero. Tiene una razón de ser ese nombre. Jesucristo porque es nuestro Salvador. Y fiel porque Él nunca cambia. Y verdadero porque Él es la verdad y la vida. Y a nosotros nos pareció un excelente nombre para llevarlo como estandarte. Y ahorita vamos a ver algo de eso. Ajá. La siguiente. Ese es el tema de la predicación. Los nombres de Dios. Y es muy, muy importante que sepamos, no vamos a aprender todos porque les decía yo la semana pasada que nos encontramos calendarios que cada día de todo el año, los 365, hay un nombre y hay un fundamento bíblico, pero por lo menos los más esenciales, los más relevantes, sí los vamos a ver. Esos signos hebreos traducido es Él, y es un término que en el Medio Oriente lo utilizaban para designar a una deidad, no solamente a Dios, sino a cualquier Dios que la gente tenía en el Medio Oriente antiguamente, así lo designaban Él, y se refería a alguien o a un ser que era poderoso o superior en características en comparación con cualquier persona humana. Entonces, ese fue el primer nombre que recibió una deidad. Y ahí está la traducción, es el Dios. Está en minúsculas porque lo aplicaban a cualquier deidad. Adelante. De ahí la expresión de Él, lo unieron con otra palabra hebrea, Elohim, y ahí está inclusive añadida otra que dice Israel, y significa esa frase en hebreo, el Dios de Israel. Entonces ellos estaban designando que era una deidad, pero que era muy, muy distinta a cualquier deidad en el Medio Oriente, conocida, a algo que adoraban las demás culturas, y lo identificaban como alguien único. Adelante. Entonces, Elohim es una palabra hebrea que significa un ser fuerte o poderoso, y ya cantábamos hace un momento, el poderoso. Hay otro canto que se llama el poderoso de Israel, ¿sí? Ese nombre en hebreo hace alusión a un atributo de Dios como un ser creador, y bíblicamente ¿a dónde lo encontramos? En Génesis 1:1. Vamos a ver el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno, si lo leemos así, simplemente decimos, bueno, pues Dios creó los cielos y la tierra, o sea, es Dios creador. Y Elohim, explicábamos la semana pasada que aunque está escrito en singular, da la idea de una pluralidad, y entonces ahí empieza la doctrina de la Trinidad, porque más adelante vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero recordamos también en Juan, en el capítulo 1, que habla del Señor Jesucristo, que era el Verbo, o era la palabra, y estaba con Dios, y el Verbo era Dios, que Él también participó en la creación. Y lo vamos a ver ahí, en el versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que en toda la creación participó el Señor Jesucristo. Y si Él no hubiera participado, no existiría la creación. Entonces, ¿quién es el Señor Jesucristo? Dios. Es Dios, es Elohim, ¿sí? En hebreo. ¿Y quién es el Padre? Dios el Padre, pues es también Elohim. ¿Y quién es el Espíritu Santo? También es Elohim. Entonces, de ahí empieza la doctrina de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos vamos a la siguiente imagen. ¿Qué es esto? Fíjense qué diferencia hay entre estas letras. Aquí tenemos una V y aquí tenemos una W. En el hebreo, el nombre de Dios no se puede pronunciar, primeramente porque no tiene vocales.
y enseguida, porque el pueblo judío consideraba el nombre de Dios algo muy, muy, muy sagrado, que no le era dado al hombre siquiera pronunciarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos de labios inmundos. Les comentaba yo en alguna ocasión, me tocó trabajar en una empresa donde uno de los dueños son judíos, y llevaba yo un llavero. Se lo muestro para preguntarle, quería yo comprobar, en un lado del llavero está escrito el nombre de Dios en hebreo, y del otro lado del llavero está traducido en español. Se lo di obviamente del lado que estaba en hebreo, y le digo, ¿me puedes decir por favor qué dice aquí? Y volteó a verme, se quedó callado, no pronunció nada, volteó a verme, y en eso yo le dije el nombre en español, y me dice, sí, eso es, dice, pero no se debe de decir. Entonces, para ellos sigue siendo el nombre de Dios algo muy, muy sagrado. Y entonces, como no se podía pronunciar, primeramente por la dificultad de que no tiene vocales, a alguien se le ocurrió agregarle las vocales de un nombre con el cual se designaba a Dios, que es Adonai. Y entonces le agregaron ahí la A y aquí la O. Entonces, en la primera parte, esto agregándole las vocales, diría Yahová. Y si fuera con este término hebreo, diría también Yahová, pero con J. Algunos acomodaron el nombre para que dijera Jehová, pero el nombre en hebreo no lleva la J, tiene una Y, empieza con Y, en los dos casos empieza con Y. La forma abreviada de Jehová es Ja, y ese término lo podemos encontrar en algunos salmos. Si ustedes revisan el libro de los salmos, van a ver que al principio, en algunos, no en todos, encontramos esa palabra, y es Jehová, pero abreviado. Ahí está, Salmo 68:4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Y sigue apareciendo ahí el nombre abreviado de Dios. En 68:18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habitara entre ellos Ja, Dios. Ok, ahí está. Lo vamos a encontrar en muchos salmos. ¿Recordamos los salmos? Sí. Y recordemos que los salmos normalmente eran alabanzas a Dios, y resaltando algún atributo o algo que había hecho Dios para su pueblo. Entonces, una traducción es Jehová, y la otra traducción es Yahweh y Yahvé. Aquí en México, aquí en la Ciudad de México, hay congregaciones que son judaizantes. ¿A qué me refiero? A que guardan el sábado y tratan de celebrar ceremonias o festividades que están en el Antiguo Testamento. Y decimos que son judaizantes porque tratan de guardar algunas cosas que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Nosotros no las guardamos no porque no las creamos, sino que esas festividades, esas celebraciones que Dios había establecido para ellos, son para el pueblo de Israel. Para nosotros no, porque estamos en el tiempo de la gracia y no necesitamos. ¿Cuál sería una señal que guarda todas aquellas congregaciones que son judaizantes y que nosotros no guardamos, porque no nos afecta ni para bien ni para mal? Pero una de las cosas más marcadas es la circuncisión. Conozco a una persona que se congrega en un lugar de ellos, y sí me dicen que ahí todos los varones le entran, tienen que ser circuncidados. Nosotros no, porque a nosotros Dios nos circuncidó el corazón. Entonces, esas congregaciones, cuando mencionan a Dios, en lugar de decir Jehová, dicen Yahweh, y al Señor Jesucristo le llaman Yahshua en hebreo.
En algunas congregaciones cristianas nosotros decimos es Yeshua, pero cualquiera de los dos términos es correcto, aunque ellos dicen que es más correcto Yahshua, y a Dios lo nombran Yahweh. Ajá. De las versiones bíblicas que usan el término más, que se acerca más a lo correcto, son las versiones católicas, el nombre me refiero, y es Yahvé, Yahvé o Yahweh. Ajá. ¿Por qué nosotros seguimos utilizando Jehová? Bueno, porque ya son 500 años que la traducción de la Biblia para el castellano se ha usado ese término, y va a ser un poquito complicado cambiarlo, pero cualquiera de las formas en que se menciona es correcto, aunque lo más correcto sería Yahweh o Yahvé. Nosotros seguimos diciendo Jehová. ¿Tiene algo de malo? Nosotros sabemos a quién nos dirigimos, ¿sí? Si decimos Yahshua o Yeshua es correcto porque es el nombre en hebreo. Yo en lo personal, cuando hago oración o me dirijo al Señor, es al Señor Jesucristo o Cristo. Prefiero no llamar Jesús. No tiene nada de malo, yo sé a quién me dirijo, ¿sí? Entonces, yo en lo personal prefiero decir Jesucristo, porque nada más hay uno. Jesús hay muchos, pero Jesucristo nada más uno. ¿Y qué quiere decir Jesucristo? Es una unión de un nombre. Cristo es igual que decir Mesías, y decir Cristo o Mesías es decir el ungido de Dios. Entonces estamos diciendo que Jesús es el Cristo, o es el Mesías, o es el ungido. Entonces me refiero a Jesucristo, Jesús, el Mesías o el ungido de Dios, ¿sí? Entonces decía hace rato que el primer nombre que nos encontramos en la Biblia para Dios es Elohim, y hace referencia a una pluralidad y nos da idea de la doctrina de la Trinidad, porque se está refiriendo a las tres personas. Adonai, ¿qué quiere decir Adonai? El término Adonai es decir Señor o mi gran Señor, y en el Nuevo Testamento, cuando encontramos la palabra Señor, el término es griego y la palabra es Kyrios o Kurios, y quiere decir Señor, pero nada más aplicado a Dios. El Elohe es una variante. Hace rato cantábamos el Shaddai y les decía que es importante que conozcamos los nombres, porque cuando venga a nuestra mente uno de los nombres de Dios, vamos a saber o vamos a recordar en quién estamos creyendo. Ahí está el Eliona, es una variante de esa palabra. A lo largo de nuestra lectura en las Escrituras, oye, ¿por qué aquí Dios se llama de tal forma y por qué acá adelante se llama de otra forma? Pero vamos a ver ahorita por qué esa situación. Entonces, acuérdense que esta palabra designaba a la deidad. El Elohe es una variante del Elohim. Es el Dios, por eso dice Dios, el Dios de Israel. Él es único, nadie es como Él. ¿Por qué? Porque ningún otro Dios ha hecho la creación. Entonces, nuestro Dios es único, ¿sí? Okay. El Elión o el Eliona también podemos encontrar que tiene ese nombre. Significa el Dios Altísimo, que tiene su supremacía sobre todos. Es un Dios soberano. O sea, no hay nadie por encima de Él. Es lo que nos dice. Adelante. El Olam significa Dios eterno. ¿Por qué eterno? Porque nadie sabe que haya tenido un principio y obviamente no va a tener un final. Entonces, por eso Él sigue siendo el mismo. Él no va a cambiar nunca, ni sus atributos, ni su proceder sobre todo con la humanidad, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. El Roy es el Dios que me ve. ¿Qué les viene a la mente si vemos esta primera parte? El Dios que me ve. Fíjense que hay un pasaje en el Antiguo Testamento. Dios le había hecho
una promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo, para que de su descendencia fueran bendecidas todas las familias de las naciones, ¿sí? Y se le conoce como el hijo de la promesa, a su hijo Isaac. Pero resulta, ese hijo tardó en que lo tuviera. Pasaban los años y él no tenía hijo, y bueno, se preguntaban por qué. Y llega un momento en que su esposa le dice que se allegara con su criada, y entonces tienen un hijo, Ismael. Ese hijo Ismael es el padre de todas las naciones árabes. Cuando nace ese hijo Ismael, de parte de Abraham y de la esclava que era Agar, y luego queda embarazada Sara, como Agar le había hecho burla a Sara después se empieza a desquitar y hace que Abraham la corra, y con el pequeño en brazos. Entonces le dan una dotación de agua y camina en el desierto hasta que se le acaba el agua. Ya están casi desfalleciendo, ¿no? Pone al niño de un lado y dice, bueno, pues aquí voy a ver que muera mi hijo y yo también, ¿no? Y en eso Dios le habla a Agar y le da esperanza de vida y le provee de agua. Y entonces Agar nombra a Dios el Roi, que es el Dios que me ve. Pero cuando está diciendo el Dios que me ve, no está diciendo de alguien que me ve hacia lo lejos. No, alguien que está junto de mí, que está cerca de mí, que está viendo mis necesidades, está viendo qué circunstancias tengo. Y ese es el Dios en el cual nosotros creemos. O sea, cuando nosotros tenemos una situación complicada, no estamos creyendo en un Dios, híjole, a ver si se acuerda, a ver si sabe quién soy, a ver si sabe qué estoy pasando. No, Él está al pendiente, Él está a mi lado. Él no es un Dios lejano, porque están hablando y nos, oye, Agar, desde aquí te estoy viendo. No, ni tampoco ella alza su voz. Me está viendo de cerca, es lo que está diciendo ahí. Te tengo a un lado y estás viendo que estoy padeciendo, pero tú tienes cuidado de mí. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, el Rey. Adelante. El Shaddai, lo cantábamos hace rato. ¿Qué quiere decir? Que es el todo suficiente. O sea, si lo tengo a Él, si le creo a Él, no me falta nada. ¿Por qué? Porque Él me provee todo. ¿Se acuerdan que dice la palabra allá en Mateo 6? Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Oye, tengo este problema. Me tengo que desesperar si se sale de mis recursos. No tengo recursos para resolverlo, no tengo la fuerza para atenderlo, no tengo el conocimiento y la sabiduría para saber qué hacer. Es algo que se escapa de mis manos, pero me preocupa. ¿Tengo que agobiarme con ese mal que estoy pasando? No. ¿Qué va a hacer Dios? Problemas vamos a tener igual que todas las demás personas que no creen en Dios o que se dicen ateas. Igualito vamos a tener los mismos problemas quizá. Pero ¿cuál va a ser nuestra diferencia entre ellos y nosotros? La manera de enfrentar los problemas. ¿Por qué? Así es. Nosotros vamos a tener la confianza en que Dios nos va a dar la salida a ese problema. Pero aparte nos va a dar paz, que era algo que veíamos en el primer mensaje en la mañana, ¿sí? Él nos va a dar paz en medio de los problemas. Oye, yo he asistido a un funeral cristiano y veo que se ponen a cantar. ¿Por qué? ¿No tendría que ser un tiempo de dolor? ¿No tendría que ser un tiempo de luto? Sí, claro, sí lo tenemos porque nos duele, porque somos humanos, porque tenemos compasión por las personas que amamos, porque ya no vamos a ver a ese ser querido que teníamos y que disfrutábamos, o a lo mejor no lo sé. Pero nuestra visión va a ser diferente, porque vamos a entender que ese ser querido va a descansar
y como dice el dicho, va a descansar en paz, ¿sí? Va a descansar y nosotros vamos a estar como alguien que tiene la esperanza de que lo vamos a volver a ver, porque Dios nos va a llevar al mismo lugar a donde se ha llevado a ese ser querido. Oye, ¿y por qué cantan? Pues porque le estamos dando la gloria a Dios y sabemos que Él, ese ser querido, ya descansa en paz, pero nosotros vamos a tener el gozo de que ese ser querido ya no sufre y lo vamos a volver a ver. Oye, ¿y por qué se hace una predicación en esos casos, en esos velorios? Porque en medio del dolor Dios está permitiendo que haya sensibilidad de las personas que nos acompañan en ese momento, y Dios les está dando la oportunidad de que, utilizando el dolor de una familia, ellos puedan recibir la bendición de la palabra de Dios y puedan tener la dicha de gozar de vida eterna al creer en su palabra, ¿sí? Y ese es el Dios que para nosotros es todo suficiente. Hay unas Biblias de estudio, hay una que es excelente, que nosotros la conocemos como la Biblia de Scofield, y él en alguna parte hace el comentario de que el Shaddai vendría siendo como el seno materno. ¿Por qué? Porque al bebé le provee todo, le provee descanso, le provee paz. Si ustedes observan a un bebé que se está alimentando del seno materno, el bebé está tranquilo, no llora, está alimentándose, está recibiendo todo lo que requiere, inclusive defensas en su organismo. Y entonces este comentarista bíblico, que es Scofield, hace esa comparación. Dice, para mí el Shaddai es todo suficiente, y lo comparo con el seno materno en ese sentido. ¿Y por qué el Dios de las montañas y el Dios todopoderoso? Porque en el principio, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba así, en las montañas, en lo alto. Inclusive por eso tendría que ir Moisés a lo alto de las montañas para recibir las instrucciones de parte de Dios. Adelante. Emmanuel, ahí está el nombre que decíamos. Pero oye, ¿y entonces por qué no le llamaron Emmanuel en lugar de Jesús? Bueno, ya explicábamos que porque Jesús quiere decir Jehová o Yahweh salva. Ajá. ¿Y por qué Emmanuel? Dice el profeta que así le iban a decir, Dios con nosotros, no que le pusieran ese nombre, Emmanuel, pero es lo que significa la palabra, ¿sí? Yo soy. Jehová Jireh. Ya empieza a haber una composición de nombres, agregándole al nombre de Jehová o Yahweh o Yahvé, Jireh. Entonces, el Todopoderoso quiere decir el Señor proveerá. El nombre de Dios es Jehová o Yahvé o Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Y aquí agregado con esa palabra, bueno, ya veamos que proveerá. Otro nombre compuesto con Jehová es Jehová Nisi, y es el Señor es mi bandera. ¿Qué significa o qué simboliza una bandera o un estandarte? La identidad de un país o sí, de una congregación, de un lugar, de sí, una escuela, de un equipo de fútbol, okay, la identidad okay, de ese grupo. ¿Qué más? O sea, que tienes que honrarla, guardarla, respetar. Entonces estamos viendo dos conceptos que tienen que ver con lo mismo. Una, imagínense, por ejemplo, qué ocurrió hace un poquito más de 200 años aquí en México. Cuando el cura Hidalgo agarró el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Ok. Entonces, para el pueblo, esa imagen simbolizaba muchas cosas. Y entonces dicen, pues yo te sigo, Miguel. Ajá. Y ahí va mucha gente atrás de Miguel. ¿Sí? Entonces, una bandera, un estandarte, le da a la gente la fuerza y el ánimo de luchar por sus ideales y de seguir creyendo en esos ideales. ¿Sí? ¿Sí? Pero también simboliza sus creencias, simboliza sus convicciones.
simboliza algo que está representando ese estandarte, esa bandera, ¿sí? Pero también simboliza el respeto que la gente le debe de dar a ese símbolo, a ese estandarte, ¿sí? Entonces, cuando yo digo Jehová Nissi, yo digo, el Todopoderoso es mi bandera. ¿Por qué? Para mí, ¿qué simbolizaría? Cuando yo digo Jehová Nissi, representa mi fe. Mi fe. Ajá, representa mi salvación. Ok. Representa en lo que yo creo, en lo que ahora soy. Yo no sé qué significa ser cristiano. Tener a Cristo en el corazón y reconocerlo a Él como mi Salvador. Ok. Y ¿se acuerdan que días pasados veía qué es un cristiano? Alguien que pone en práctica la palabra de Dios. ¿Qué más? Todo lo que venga a tu mente. Alguien que es salvado, ¿qué más? ¿Y eso qué representa? Mi fe, mi esperanza. Fíjense, si yo dijera soy budista, diría que mi creencia es mi espiritualidad con la naturaleza y la paz y todas esas cosas, ¿no? Pero si yo digo soy cristiano, no quiere decir que nada más sea alguien que crea en Dios. ¿Por qué? ¿Qué me hizo Dios? Me salvó. ¿Qué más me hizo? Nos perdonó algo que habíamos transgredido en su ley y ya no tuvimos que pasar por ese castigo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, aquí estoy yo, tú no vas a padecer ese castigo, yo lo voy a recibir por ti. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga. Somos reyes y sacerdotes, nos dice la palabra. Herederos de... Somos coherederos juntamente con Cristo. Y si soy coheredero, ¿qué soy? Hermano de Cristo. Soy hermano de Cristo. ¿Y qué más soy? Embajador, porque llevo su palabra. ¿Qué más soy? Santo, ¿no? Somos santos, somos apartados de Dios. ¿Qué más soy? Como cristiano, ¿qué más soy? Hijo de Dios. ¿Mande? Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Y eso es cualquier cosa? No. Fíjense que me hace ser cristiano. Un hijo de Dios. ¿Lo mismo podría decir un budista? ¿O alguien que crea en otra cosa? No. Eso lo podemos decir solamente nosotros. Todos los que aquí o en otro país o en otra ciudad o en otra colonia crean. Esa es la identidad en esto. Ajá. Eso es. Cuando yo diga, cuando alguien me pregunta, oye, ¿tú en qué crees? Soy cristiano. Pero cuando digo soy cristiano, soy alguien que Dios perdonó. Soy alguien que ya no va a pasar un castigo. Soy alguien que ya no voy a estar eternamente separado de Dios. Soy alguien a quien Dios va a repartir su herencia juntamente con Cristo. Soy alguien a quien Dios me va a transformar, pero aparte me hizo su hijo. Fíjese, o sea, decir soy cristiano no es decir nada más cambié de creencia, o sea, todo lo que implica, ¿sí? Y no solamente eso, mira, te recogí de lo más vil. Tú eres lo más vil de la tierra, y te perdoné, y te limpié, y te puse vestiduras blancas, y ahora te doy mi nombre, y ahora te adopto como hijo mío. Y no solamente ahí, ¿se acuerdan que dice Juan 14, desde el versículo 1, 2 y 3? Fíjense, el Señor Jesucristo vino a ser sacrificado para perdonarme mis pecados. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. Cuando está diciendo eso el Señor Jesucristo, está diciendo, de la manera en que tú crees en Dios, así, de esa igual manera, cree en mí. ¿Por qué? Porque les está diciendo que Él también es Dios. Juan 14, 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Puedes a preparar lugar para nosotros. Fíjense, no está diciendo, ahí ese texto no está diciendo que cada quien va a tener su casa. No, o sea, en la casa de mi Padre, ni siquiera está diciendo en la colonia donde vive mi Padre, no, está diciendo en la casa, o sea, en la misma casa donde mora Dios, a donde vive Dios, a donde las calles son de oro, dice Apocalipsis. En esa casa
Dios nos va a dar una morada, una habitación, en la misma casa donde vive Dios. O sea, no nos va a dar una casa aparte. Vénganse, ustedes son mis hijos y aquí los quiero, junto a mí. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué fue el Señor? A preparar lugar para nosotros. Nosotros debemos de valorar cuando decimos soy cristiano, no es soy alguien que cree en lo que dice un libro, no. Soy alguien que mi bandera es Dios, porque es un Dios vivo y un Dios de vivos. Y a todos a los que están mencionados aquí en el Antiguo Testamento los vamos a conocer. Vamos a estar sentados en la misma mesa. No vamos a llegar como a un salón de fiestas o donde hay mesas dispersas y cada quien grupitos. No, en la misma mesa donde se sienta el Padre, en esa mesa vamos a estar sentados con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con los 12 apóstoles y con tantas personas que se mencionan en la Escritura, que creyeron en Él. Ahí vamos a estar nosotros, ahí vamos a estar con ellos. Imagínense cómo no voy a decir que quiero a mi bandera, a Jehová Nisi. Por eso puedo decir con todo gozo que Dios, el Dios Todopoderoso, es mi bandera. Porque cuando digo mi bandera, todo eso que mencionamos ahorita es lo que representa esa bandera. O sea, no es nada más decir, pues Jehová Nisi, mi bandera, y hay un canto, ¿no? Jehová Rafa, el Señor sana. Oye, es que se fue mi familiar, del hospital salió a la tumba, al velorio. ¿En qué momento lo sanó? Cuando llegó allá. No, sí lo sanó, sí, exactamente. Acuérdense que dice la Escritura que nosotros seremos transformados. Entonces, si somos transformados ya no en algo corruptible, algo que no se echó a perder, nos va a dar cuerpos nuevos, ¿sí? Entonces, si a alguien le faltaba una mano, un pie, un ojo, no sé, a lo mejor hasta cabello, vamos a estar completos. Si ustedes se imaginan a un ángel, el Señor dice que nosotros vamos a ser como ángeles. Entonces, no tenemos de qué preocupar. Oye, ¿tu familiar? Sí, fue sanado mi familiar. Yo no lo vi ahorita. Yo sé que el Señor ya lo sanó, pero lo voy a ver. Y lo voy a ver completo y lo voy a ver sano. Y el mismo gozo que tiene Él ahorita es el gozo que voy a tener con Él delante del Señor. Y me voy a postrar a los pies del Señor para decirle, gracias Dios y por ti estoy aquí. ¿Ah? Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Mi pastor. Y cuando dice, ¿se acuerdan que dice el Salmo 23? ¿Qué significa que yo le diga a Dios Todopoderoso que Él es mi pastor? Él me guía. Él me guía. Él me llama. Él me ama. Él me ama. Él me conoce por mi nombre. Él me dice, ven, te voy a llevar a lugares a donde hay delicados pastos, ¿verdad? Y me hará descansar, dice el Salmo, ¿no? ¿Sí? Él me va no solamente a guiar, no solamente me va a proteger, porque Él dio su vida, puso su vida de por medio, y aparte de que me va a proteger, me va a nuestra alma. Confortará mi alma, dice el Salmo, ¿verdad? Ajá. Y dice que aderezará mesa delante de mis enemigos, ¿verdad? Dice, su vara y su callado me infundirán aliento. O sea, yo no puedo desfallecer. Cuando diga estoy agotado, ya no tengo fuerzas para trabajar, ya no tengo fuerzas para sostener a mi familia. No, eso no es. ¿Por qué? Porque Dios es mi Padre y Él no me va a abandonar. ¿Sí? ¿Qué hace cuando llevas a un niño chiquito de la mano y van caminando? De repente el niño tropieza. El niño no se cae, porque luego la mano que lo está sosteniendo lo levanta. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Nos levanta. Y si el niño se cansa, el Padre lo levanta, lo carga y así es, así es. ¿Sí? Él es mi pastor, Jehová Roy, Jehová Sabaoth, el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Por qué de los ejércitos? Porque dice que tiene millones de ángeles. Y dice que los ángeles de Dios
acampan a nuestro alrededor. Y si acampan a nuestro alrededor, ¿qué hacen? Nos protegen. Y Él pelea la batalla por nosotros. ¿Se acuerdan que hablábamos de la armadura del cristiano, la armadura de Dios? ¿Sí? ¿Nosotros debemos de tener temor de los demonios o del diablo mismo? No. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados a una guerra espiritual. ¿Por qué? Pues porque somos humanos y nuestras fuerzas no se pueden comparar a un ser espiritual. Pero entonces, ¿quién pelea nuestras batallas? Es Dios. Jehová Shalom. Normalmente el pueblo judío utiliza ese saludo, Shalom. Y estamos diciendo que la paz de Dios sea para ti, que sea contigo, que sea en tu hogar. Cuando tú te acercas a un judío y lo saludas de esa manera, ya tienes las puertas abiertas. Porque se está identificando que crees en el mismo Dios en el cual ellos creen. Shalom. El Señor es la paz o la paz de Dios. Podemos concluir de esto que hemos estado viendo acerca de los nombres de Dios. Cuando leamos en alguna parte de la Escritura y veamos que hay un nombre que está describiendo a Dios, en ese momento va a recordar mi mente y mi corazón que es el mismo Dios en el que yo creo y es el mismo Dios en el que yo confío. Y es el mismo Dios que me ve, que es mi bandera, que es mi protector, que es mi torre fuerte, que es mi sustentador, que es mi salvador. ¿Qué más? Que es mi pastor. Que es mi pastor. Que Él me da la paz. Que es mi pan de vida. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a orar. Dios eterno, cuántas gracias te damos, Señor, de que nos des entendimiento, Señor, de que cada uno de los nombres que están asentados en la Escritura es un nombre que tú revelaste, Señor, para que nosotros te conozcamos y saber quién eres y en quién confiamos. Sabemos que eres el Todopoderoso y que tú eres nuestro sustentador en todo y en todo tiempo. Señor, gracias te damos porque eres Dios, Señor, porque tus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos y tus caminos más excelentes que nuestros caminos. Señor, te rogamos que tú nos lleves y nos tomes de tu mano poderosa y nos hagas vivir en esta vida, Señor, conforme a tu voluntad y tu palabra. Señor, nosotros somos humanos y todos los días fallamos, pero en ti confiamos. Tú eres lumbrera y luz a nuestro camino y a nuestros pies, Señor, para que podamos andar en las sendas que tú nos has dejado. Señor, ayúdanos a ser quienes tú quieres que seamos en esta vida, que podamos ser portadores de tu palabra sin temor, Señor, porque a eso nos has dejado. Te agradecemos, Dios, por todo lo que nos revelas en tu palabra, y no solamente, Señor, se queda en algo como un relato, sino que nos haces vivir y saber y sentir, Señor, que tú estás ahí a un lado de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Dice Gálatas 1:11.